Bien, ahora vamos a ver lo que son transferencias rápidas. Este es un concepto importantísimo, justo es digamos, el corazón del trabajo que vamos a hacer. Pero yo no voy a hacer toda esta cosa que está acá, porque acá se ha complicado la vida y hay una forma mejor, más fácil de hacerlo. O sea, estoy diciendo que encontré una manera mejor que el profe. Sí, y está acá. ¿Qué cosas sí necesitamos saber para revisar? Bien, mira, acá estoy esa cosa ya se sabe, pero acá hay algo que aparentemente no se sabe. Un nu de B. Dice, para la transferencia rápida, el ángulo de transferencia satisface esto. ¿De dónde salió esto? No, eso no tiene nada que ver acá, eso no está acá. De hecho, eso está acá. Prof, está acá. Esa ecuación que ya conocemos, si tú despejas, ok, el P es esto, despeja este nu. Vas a multiplicar, vas a dividir, y mira, A1 menos E cuadrado sobre R. Este 1 pasa a restar, y dividimos entre este E, y sacamos arco coseno. O sea, es este mismo. Pero la única diferencia es que acá dice RM, solo R. ¿Por qué? Porque este ángulo nu de B se va a formar justo acá. Este es nu de B. ¿Okay? Este yo le he llamado phi para no confundir. ¿Okay? Este es nu de B. Pero casualidad, mira, este radio vector que ocurre justo cuando está en este punto B es el mismo radio de la segunda trayectoria, de la trayectoria grande. O sea, RM mayúscula. Por eso yo lo llamo de esta manera, RM mayúscula. Entonces, eso es lo único que necesitamos saber. Casi lo busco. Me falta una cosa más, que es este ángulo. Como te digo, yo le he llamado phi. Si nosotros seguimos revisando, todo esto ya se vio. Acá tenemos el ángulo phi. De repente me estoy adelantando. ¿Qué es la transferencia rápida? Yo tengo una órbita acá, una órbita circular, la inicial, y queremos llegar hasta el valor, pero quiero hacerlo rápido. Significa que la elipse que voy a realizar va a ser una elipse más grande, esta que estamos viendo acá. ¿Qué pasa cuando la excentricidad es cero? Va a ser esta órbita que está acá, la circular. A medida que yo voy aumentando la excentricidad, solamente estamos viéndolo geométricamente. La elipse va a ser acá, la elipse va a ser acá y así. Hasta un punto donde la excentricidad es tal que la elipse que se forma es la de Hoffman, va a ser la transferencia Hoffman. Si yo aumento la excentricidad a partir del valor de Hoffman para arriba, ¿cierto o no? Que voy a hacer una transferencia rápida. Y ese concepto es importante porque lo vamos a usar en el algoritmo para el trabajo, de la forma de métodos numéricos que vamos a hacer. Cuando yo hago una transferencia rápida, acá le genero el impulso, va a venir por acá y va a cortar a la otra órbita. Y en esa otra órbita, la velocidad que va a tener va a ser esto, ¿no? Tangencial a la elipse. Y en este punto yo necesito generarle un segundo impulso, un vector de otra dirección, de forma que la resultante sea un vector que es tangencial y se quede en la segunda órbita, la circular. Pero acá nosotros hacemos de otra manera, ¿cierto? Ese es el ángulo. Pero fíjate que yo acá digo que el ángulo, en este caso phi, es el arco tangente de la velocidad radial entre la velocidad tangencial de teta, o velocidad tangencial. Voy acá no lo he puesto, pero este es tangencial. ¿Por qué? Ahora, esto es lo mismo que... Esto sería la pregunta. Sí, el ángulo es el mismo, pero no tiene nada que ver con los vectores. La dirección va a coincidir. Y quiero que te fijes en eso, mira. Si este de acá es el vector velocidad, lo cual está bien, pero cierto o no, la velocidad radial va a coincidir con ese radio vector, acá. Y la velocidad tangencial va a ser tangencial, o sea, perpendicular a ese radio vector. Y como esta es una órbita circular, qué casualidad, va a coincidir con este vector. O sea que el ángulo que se va a formar es el mismo ángulo, es el phi. Por lo tanto, yo puedo calcular este phi, porque este vector es el mismo. O sea, y va a formar perpendicular. Por lo tanto, sería el arco tangente de la radial entre la tangencial. Pero no va a coincidir los vectores. O sea, los vectores sí coinciden en dirección, pero no van a coincidir en valor. Este, por ejemplo, no va a coincidir para nada, porque si bien el vector está en esa dirección, pero este puede estar un poquito más atrás, un poquito más adelante, yo no sé, pero el ángulo que se forma es el mismo. Entonces, conociendo eso, pues de todo eso ya se conoce, no necesitamos más para hacer este trabajo. Entonces, ya no voy a desarrollar todo esto, que de verdad es una maraña, es una cosa un poquito complicada. Pero, lo que sí es algo importante e interesante es eso de acá. Similar al caso de Hoffman, lo que aquí hacemos es expresar. Ahora acá ya hay una variable que es el tiempo. El tiempo es importantísimo. Justamente lo que buscamos es disminuir ese tiempo. Tenemos una dependencia de t, pero t Gauss. Que ahorita vamos a ver qué es t Gauss. El radio Gauss. Y los impulsos Gauss. Todo es gorro acá. Entonces, este no es asintótico, ¿no? Más o menos llega
¿ok? 6.36 LR, y acá tiene un valor de impulso, perdón, un valor de tiempo, no es infinito. La pregunta sería, oye, pero acá yo veo que a medida que la distancia es más lejos, requiero menos tiempo. Eso medio que no tiene sentido. Pareciera, ¿sí? Pero también nota que los impulsos van creciendo. Sí, de mayor distancia, pero también los impulsos crecen. Entonces alguien podría decir, con justa razón, pero no es posible de que yo genere acaso un poco más de impulso de forma que este tiempo sea menor. Y la razón es que no se puede. Porque recuerda que acá todo está amarrado. Nosotros queremos, o sea, las condiciones están fijas. De una órbita pequeña a una órbita grande, que obedecen ciertas leyes de comportamiento. Entonces, no se puede. Pero ¿qué tiene de particular este valor de 6.36? Este valor es tal que es para ir de una órbita baja, de una órbita Leo, a una órbita Geo. Mira, aquí está. Y acá te lo dice, mira, a la transferencia de una órbita de una altura de 260 kilómetros. Recuerda que el radio de la Tierra más o menos es 6.300 por ahí. Entonces, esta es una órbita baja, unos 300 kilómetros. Y queremos ir a 42.000. Si le restamos el radio de la Tierra, estamos hablando de una altura de unos 36.000. Y esa es una órbita geoestacionaria. ¿Qué es una órbita geo? Es donde el periodo prácticamente es el giro de la Tierra, o sea, 24 horas. Normalmente lo utilizamos, por ejemplo, para monitorizar el mismo punto, ¿no? Porque como gira en el mismo tiempo, o sea, hace una vuelta que la Tierra, podemos estar mirando siempre un punto, como para ver cómo se comportan los deshielos, como para revisar cultivos y otras aplicaciones. Entonces, en este caso, obtenemos este valor, para este valor de radios. Tenemos un tiempo de vuelo que es bastante alto, pero con no tanto impulso. Y la pregunta es, ¿y qué es ese tiempo gorro? Bueno, el tiempo gorro es el tiempo de vuelo, que es lo que estamos analizando justamente, entre el tiempo inicial, que está acá. Aquí está, tiempo gorro, tiempo de vuelo entre el T0, el periodo inicial. El periodo inicial es el periodo de la órbita circular, porque es el de inicial, ¿no? Por eso dice acá 2pi. Bien, y el tiempo gorro que sale toda esta cosa horrible que vimos acá. Entonces, ¿por qué no he utilizado esto digamos, en la forma de cálculo? Lo que pasa es que este de acá, ¿cómo decirlo? Es complicado a nivel de métodos numéricos, porque en el método numérico lo que hacemos es variar un valor de forma pequeñita. Entonces, ¿qué pasa acá? Pasa que en el programa, si tú tienes un valor cercano a 1 o incluso menor que 1, tú vas a tener acá raíces negativas. ¿Qué más? Puedes tener un montón de indeterminaciones. Entonces sí, para ciertos casos sí resuelves, pero si quiero hacer un programa general, como fue el caso que yo quería hacer, este no es muy eficiente, se complica mucho. Los métodos numéricos acá colapsan un poco. Por esa razón no lo hice con estas ecuaciones. Lo hice inicialmente y de hecho para mi caso salió, ¿sí? Porque para cada uno le daba un caso distinto. Pero cuando empecé a revisar de los compañeros, en algunos fallaba, ¿no? Entonces no hay forma. Tiene que ser un método que funcione para todos. ¿Y qué es esto? Entonces, de esa razón sale el método Kepler. Pero no importa, acá tienes para revisarlo. Bien, sintetizando. Acá generamos un impulso 1, generamos una elipse, fíjate, esta elipse tiene que ser más grande que la de Hoffman, ojo, y chocamos acá, y acá generamos otro impulso para corregir. Alguien muy perspicaz podría decir, bien, tú dices que no vas a utilizar estas ecuaciones, pero ¿qué pasa con el impulso 2? Porque el impulso 2 es tal que se genera de esta manera. Sí, pero hay otra manera de hacerlo. Eso lo vamos a ver ya en el informe en el laboratorio. Ahora vamos a analizar esto que se llama maniobras de encuentro. Maniobras de cita orbital. ¿Cómo es esto? Imagínate que yo estoy acá en esta órbita roja y tengo otra nave, ojo, que está en la órbita y necesito encontrarme con esa nave. ¿Dónde partimos? Sería la pregunta. Pero ¿en qué tiempo llegamos? Pero más importante incluso es qué ángulo de separación debe tener esto de acá, de forma que cuando yo salga en este punto, voy a hacer mi perigeo de la elipse esta, de la de Hoffman, justo me lo encuentre. Y claro, mira, si yo parto acá, decimos que la otra nave se encuentra en este punto, sí o sí voy a llegar ahí, ¿no? Por la de Hoffman, al realizar medio elipse. Entonces la pregunta sería, ¿cómo calculamos este ángulo? Pues ese sería lo importante, ¿no? Esto es bastante sencillo. Bueno, la matemática es sencilla, de hecho, solo que el análisis no es tan sencillo. Entonces vamos a ello. Acá tenemos cierta condición. Vamos a analizar la órbita 2. ¿Ok? Órbita Kosminsky Apparat 2. Vamos a analizar esta órbita. Entonces,
En esta órbita, ¿qué va a suceder? Su velocidad circular va a ser omega por r. ¿Qué más? Pero la velocidad en general de una órbita es raíz cuadrada de mu r. Eso es conocido. Y de acá podemos esos dos hallar esa relación. Pero al nosotros tener la velocidad angular, también podemos relacionarlo con el tiempo. ¿Cómo así? Porque recuerda que si esta nave va de este punto a este punto, va a haber un ángulo. Este ángulo de acá, que acá le he llamado V2. Sigue anomalía 2. Acá. Entonces, ¿cuál es la velocidad angular? Pues fácil, sería el ángulo entre el tiempo. De ahí aparece el tiempo. ¿Qué se tiene que cumplir necesariamente? Bueno, que el tiempo de vuelo del Hoffman, o sea, medio periodo, tiene que ser igual al tiempo que va a ser de vuelo de este punto, de acá a acá. Eso se tiene que cumplir. Entonces, justamente es lo que hacemos acá. Igualamos los tiempos. Al igualar los tiempos, se resolvió. Solamente que a mí no me interesa este B2, o sea, este ángulo no me interesa. Me interesa este de acá. Este B asterisco. Nu asterisco. Entonces, ese sería el pi menos este valor acá, menos este nu 2. Entonces, simplemente despejas y te queda esta cosa. Entonces, la matemática no es complicada, pero la cosa es justamente ese análisis. Acá viene lo interesante. De alguna manera, lo que hemos hecho es un poquito de truco. Si te das cuenta, estamos obligando a que el 2 y el 1, cuando parte de acá, se encuentren acá. Pero no es lo correcto, porque este puede estar en cualquier parte y este puede estar en cualquier parte de su órbita. Entonces necesitamos encontrar un ángulo de fase y un tiempo de fase para que esto de acá se cumpla esta condición, que cuando yo lo lance y este de acá esté en fase tal que se encuentre. Por lo tanto, necesitamos encontrar un tiempo de fase que se le dice, y un tiempo que hay que esperar justamente para que queden alineados los planetas, para que queden alineadas las naves, justo en el ángulo de fase exacto. Justamente acá teníamos, ¿no? El tiempo de fase, off de fase. Y tiene que ver justamente con el delta de B y deltas de omega, porque este tiempo de fase al final es como si fuera un tiempo de alcance. Si tú recuerdas de cinemática básica, tiempo de alcance es el ángulo entre la diferencia de velocidades. En este caso, como están girando, vemos velocidades angulares y acá vemos, en este caso, la diferencia de los ángulos que vaya a tener. Entonces, estas velocidades angulares, como son circulares, las conocemos. Entonces, lo único que necesitamos es reemplazar, esperamos un poquito y al final te queda justamente que el tiempo o el periodo de fase que hay que esperar es toda esta relación de acá por el desfase que tenga. Y el desfase tiene que ver con el ángulo que tiene respecto a donde queremos llegar, ¿sí? Porque B asterisco es lo que nosotros queremos llegar, lo que acá vamos a calcular cuánto es. Y B es el ángulo que tenía inicialmente. Entonces, este B que estoy hablando, este nu, este delta de nu, es el nu que no conocemos, ahorita vamos a ver qué es, menos este nu asterisco. Y eso sí lo conocemos. ¿Por qué se lo vamos a conocer de acá? Porque es el ángulo tal, de forma que, o sea, el desfase podemos decirle, de forma tal que justo se van a encontrar, se va a cumplir ese alcance. Pero ¿qué es este ángulo nu normal? Bueno, ese ángulo nu es como si hiciéramos, y acá tengo el Pine para explicar. Inicialmente, este va a estar en alguna parte, y este también va a estar en alguna parte. Este ángulo es justamente este ángulo nu. Claro, si este ángulo nu justo coincide con este asterisco, o sea, es como que si él estuviera acá y él estuviera acá, la diferencia es cero. Por lo tanto, no tengo que esperar nada, o sea, el tiempo de fase sería cero, justo los lanzo ahí. Pero si no es el caso, yo tengo que esperar, o sea, que esos den vueltas, justo para que el ángulo que forme sea este valor que está acá. Claro, acá en sí no es este punto, ¿no? Es un punto cualquiera. Pero ese es el concepto del ángulo. Entonces creo que con eso queda claro y con eso también terminamos para realizar el laboratorio. El